Mi presentación hoy es sobre metodologías de investigación coloniales y decolonialidad. La pregunta, tanto retórica, enemigos naturales. Bueno, para que no estén en suspenso, mi opinión es que no necesariamente son enemigos, ¿ya? Una cosa diferente es con la teoría, pero en términos metodológicos yo creo que puede que no haya tanto problema, dependiendo de, pero escuchen la presentación. Yo siempre empiezo mis presentaciones, digamos, contándoles un poco acerca de mi persona, ¿sí? De mi locus de enunciación, o sea, de dónde, cómo veo yo la ciencia, porque el ejercer ciencia, el hacer ciencia, implica, digamos, hablar desde una cierta posición, ¿sí? Yo no creo, por ejemplo, en la objetividad, ¿cierto? Entonces quiere decir que la ciencia que yo ejerzo tiene que ver con mi persona, con mis experiencias, ¿cierto? Y yo tengo mis sesgos, así como todos tenemos sesgos, ¿sí? Yo soy un hombre blanco, heterosexual, ¿sí? Si no lo fuera, entonces quizá yo vería el mundo de otra forma, ¿sí? Soy relativamente pudiente, multilingüe, padre de familia, pero divorciado también, ¿no? En unión libre con una indígena en el Amazonas, con mi Paulita, ¿sí? O sea, experiencias que lo van formando a uno, ¿sí? Y que, digamos, hacen que uno ejerza ciencia de una manera específica, ¿sí? Tengo las cosas que no me gustan, las cosas que me gustan, ¿cierto? Tengo mis convicciones, por ejemplo, yo pienso que fuera de la universidad se están haciendo cosas mucho más interesantes que dentro de la universidad, ¿sí? Creo que en una plática pasada, el año pasado, yo abogaba porque la gente saliera de la universidad, ¿sí? A empaparse de la vida, de la experiencia, pero bueno, fue otra plática. La plática de hoy es un poco sobre metodología, les voy a plantear un poco el contexto, ¿no? de la presentación. A vuelo de pájaro, digamos, la historia de la epistemología occidental y cómo ella llega a colonizar, a invisibilizar saberes ancestrales, que creo yo son muy importantes hoy en día para sacarnos del apuro en el que nos encontramos a nivel mundial, seguido de un ejemplo, ¿sí? Que he llevado, un ejemplo de un estudio de caso, digamos, en el que he trabajado los últimos 10, 15 años en el Amazonas, que todavía no está publicado, es inédito, para, bueno, ayudar a llegar a unas reflexiones finales, ¿ya? A ver cómo funciona esto. Es allá, ¿no? Sí, una de las partes importantes por las que me rijo es una cosa que dijo este señor, Karl Marx, hace bastantes años, la onceava tesis sobre Feuerbach, que incluso está en su tumba, grabada, en inglés, ¿sí? El tipo yace en Inglaterra, y dice así, o sea, los filósofos solo han interpretado el mundo de diferentes formas. Dice, pero el punto, o sea, el reto, no es interpretarlo, el reto es cambiarlo. ¿Sí? Entonces es un como lema que me gusta mucho, que se podría decir es mi lema. Por abajo. Bueno, entonces empezamos un poco con historia. Los saberes, y los voy a remitir, digamos, al siglo XVI, XV, XVI en Europa, donde, digamos, si alguien quería saber algo, adquirir conocimiento, entonces pues no era como hoy en día que uno hace sus investigaciones y uno va produciendo conocimiento, no. Para saber algo uno tocaba tocarle la puerta, ya fuera al Papa o al rey, para preguntarles cómo eran las cosas, ¿sí? Porque se suponía que tanto el Papa como el rey tenían una línea directa con el Señor que les decía cómo eran las cosas, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa? Que digamos durante, no, y es una historia muy rápida, es una caricatura, se podría decir, de la historia epistemológica, que digamos en el siglo XVIII aparecen una serie de filósofos en Francia, Escocia, Inglaterra, los ilustrados, los filósofos, que empiezan a decir, bueno, acceder
a la razón, a la verdad, vía un papa o un rey que tiene una conexión directa con Dios, es así como un poco esotérico. De pronto podemos adquirir conocimiento de otra forma. Y se ponen a hacer sus experimentos. Descartes, Hume, ¿no? Un poco más adelante Newton, todos los conocemos, bueno, no todos quizás, pero muchos sí. Y se empieza a crear un tipo de conocimiento basado en un método muy específico que es el positivista, ¿sí? Que es, digamos, que la idea de medir y de pesar, para no hacérselas muy complicada. Con el tiempo, este tipo de conocimiento se vuelve un conocimiento emancipatorio, ¿sí? La gente empieza a poder desprenderse del rey y del papa. De hecho, la Ilustración culmina con la Revolución Francesa, ¿no? Y la decapitación del rey. ¿De acuerdo? Pero entonces, bueno, si uno dice, ok, el mundo toca entenderlo, toca cambiarlo. Anteriormente el rey y el papa eran los que decían cómo se cosían las habas. Digamos que a finales del siglo XVIII, pues ya eran estos científicos los que decían cómo eran las cosas. Estaban también, digamos, las culturas, ¿sí? Los no científicos, ¿no? Y ellos también podían decir algo sobre el mundo. Lo que pasa es que, digamos, se dio un debate de que si el conocimiento no científico era importante o no, y ese lo pierden, digamos, los no letrados, ¿sí? Lo ganan los científicos. Había, por ejemplo, un filósofo francés, Diderot, que escribió un libro, la Enciclopedia, donde él decía, bueno, los acervos, ¿sí? Los saberes ancestrales, locales, tradicionales, son sumamente importantes, ¿sí? El conocimiento de las señoras sobre plantas medicinales, de los abejeros, de los que crían perros, ¿sí? Sobre genética, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, ese tipo de conocimiento también se borra. ¿Y qué tipo de conocimiento queda? Pues el científico. Ahora, un detalle. ¿Qué está detrás del conocimiento científico, además de la razón y el método positivista? Bueno, pues el quién lo pueden ejercer, ¿sí? En el siglo XVIII, solamente aquellas personas que tenían mucho dinero, que eran independientes del Papa y del Rey, podían crear conocimiento, ¿sí? que digamos retaba al conocimiento del Papa y el Rey. Gente con mucha plata. Quiere decir que la ciencia occidental, desde un comienzo, ha sido una cuestión de ricos y de hombres. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, incluso hasta bien entrado el siglo XIX, la mujer se le consideraba un ser histérico, que no servía para hacer ciencia, no era un ser razonable, ¿sí? Entonces, hasta incluso entrado el siglo XX, las mujeres no ejercían ciencia, ¿sí? Entonces, la ciencia desde el comienzo ha sido una cosa patriarcal y una cuestión clasista, ¿ya? Eso así como para empezar. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? Como dice Boaventura de Sousa Santos, un escritor portugués, dice, bueno, el conocimiento occidental ha llevado a la aniquilación de los conocimientos no occidentales. Se ha ejercido lo que él llama, y otros también llaman, un epistemicidio, ¿sí? O sea, se ha matado el conocimiento que no funciona en base a las reglas de la ciencia occidental. Se han creado monoculturas de conocimiento, de saber, ¿sí? Conocimiento científico como lo conocemos hoy en las diferentes áreas de las ciencias, ¿ya? Todo aquel conocimiento que no se rija por los cánones de esta ciencia occidental se le considera así como obsoleto, residual, ignorancia, ¿cierto? Lo mismo también, digamos, con la estética, ¿sí? Hay reglas, ¿sí? Hay cánones que rigen, ¿sí? ¿Qué es lo que es la cultura con C mayúscula? El otro día yo me asombré cuando estaba aquí escuchando el hermoso himno de la Universidad Nacional y es una música alemana, muy bonita, claro, y me imagino que muchos de ustedes, igual que yo, nos sentimos orgullosos cuando escuchamos esa música porque representa algo, ¿cierto? Por otro lado uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Que, digamos,
en el país que tiene la diversidad musical más grande del mundo, el himno de la institución pública más grande, mejor del país, sea música alemana, ¿sí? Pero bueno, con todo respeto se los digo. Son ejemplitos. ¿Qué más nos dice Boaventura de Sousa Santos? Digamos que, bueno, existe también esta idea de que el tiempo es una cosa lineal, ¿sí? Es como una flecha que va, digamos, desde lo primitivo hasta lo más moderno, lo más global, ¿sí? En la flecha, en la punta de la flecha, ahí están todos los países occidentales, los ricos, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿sí? Holanda. Y los que están así como atrasitos, están atrasados, ¿sí? Son los, digamos, que todavía no han progresado, los que no son modernos, ¿sí? Los que no son globales. Entonces, es como lo residual. Este tipo de conocimiento occidental, ¿sí? También ha llegado a, digamos, plantear que bueno, solamente cierto tipo de gentes sirven, ¿sí? O sea, se llega a tipos de clasificación racial, sexual, ¿sí? Donde se dice que el blanco es el que, bueno, le toca, digamos, salvar al mundo, porque es así como mejorcito, porque es una cosa natural. El hombre, no la mujer, ¿sí? Entonces se crean, digamos, categorías así como de los inferiores, ¿sí? Gente que no puede avanzar porque, digamos, el negro nunca va a ser blanco y la mujer nunca va a llegar a ser hombre. Cosas que son muy problemáticas. Otro tipo de, digamos, monoculturas que tienen que ver con la apreciación de cierto tipo de escalas, por ejemplo, la escala global, ¿sí? Todo lo que es global se aprecia, ¿sí? O sea, es una cosa exitosa, porque si no hubiera sido exitosa nunca había llegado a ser global. Por ejemplo, McDonald's es global, entonces, bueno, bravo, muy bien. Una empresa que, ¿no? Como nos decían ayer, que no ha llegado a ser global es porque no es exitosa, ¿sí? Se le puede olvidar, es una cosa así como local, es como anecdótica, no sirve. Monoculturas que tienen que ver con la productividad, ¿sí? O sea, tanto de la naturaleza como de la fuerza de trabajo de uno, ¿sí? Cuando uno produce, cuando uno es eficiente, entonces muy bien, ¿sí? Pero cuando uno no está trabajando, digamos, las 16 o 18 horas al día, entonces uno no es eficiente, es improductivo, entonces eso es malo. Lo mismo para la naturaleza, una naturaleza que está produciendo continuamente, chévere. Una naturaleza que, digamos, está ahí nomás, ¿no? Como digamos aquí la selva, uno dice eso es infertilidad, eso no sirve, ¿sí? Hay que sacarle provecho, hay que ponerla a trabajar. Entonces, este tipo de monocultura, bueno, lleva, digamos, a la invisibilización, ¿sí? de muchos tipos de conocimiento, la invisibilización también de, digamos, generaciones que todavía no llegan a este planeta a convivir con nosotros, generaciones de aquellos que ya se fueron. Son monoculturas de un tipo de conocimiento que hacen de lado, digamos, todo lo que son los no humanos, ¿sí? Lo que algunos autores llamarían, digamos, los seres sentipensantes, ¿no? Como por ejemplo una montaña o un río, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con espiritualidad, la ciencia occidental no puede con ello, demasiado, el paquete le queda muy grande. A ver, el siguiente. Entonces la idea es, bueno, visibilicemos estos acervos de saber, de conocimiento, ¿sí? Porque algo hay en ellos, o sea, hay una injusticia tremenda el que se les haya invisibilizado, que se les haya borrado, que se les haya aniquilado. ¿Por qué es importante? Por muchas razones. Hoy en día nos encontramos en lo que algunos autores llaman el antropoceno, ¿sí? Un concepto que llegó para quedarse. No me gusta mucho porque es así como muy genérico, ¿sí? Habla sobre, digamos, que el hombre se ha vuelto en una fuerza casi que de tamaño geológico, ¿sí? Que puede darle, digamos, vuelta a la historia del mundo. O sea, de nosotros, como decía el profe Antonio ayer, depende el futuro del mundo, del hombre, ¿sí? Pero un concepto como el antropoceno no dice nada sobre quiénes son los que han ocasionado el problema al que nos enfrentamos, ¿sí? Es un concepto, digamos, apolítico.
Todos sabemos, ¿no?, que estamos en un problema con límites planetarios, desde la acidificación de los océanos, la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el sistema, digamos, ¿sí?, que nos ha llevado a esta situación no va a ser el sistema que nos vaya a sacar de él, ¿sí? Entonces necesitamos crear otras ideas, crear otras utopías, ¿sí? Necesitamos pensar diferente, pensar en mundos distintos, mundos alternativos, para poder empezar a trabajar, ¿no?, y efectuarlos, o sea, hacerlos reales. ¿De dónde pueden venir estas ideas, estas utopías? Bueno, pues precisamente de todo aquello que se ha invisibilizado, ¿ya? Ahora bien, si queremos visibilizar lo que se ha invisibilizado, entonces, bueno, la pregunta es, ¿y cómo hacer? Lo cual es una pregunta metodológica, ¿cierto? Ahora, ¿qué tipos de metodología nos serían útiles, por así decirlo, para visibilizar lo que previamente se ha eclipsado? Y ahí existe un sinnúmero de metodologías, cualitativas, cuantitativas. Mi argumento es que no necesariamente estas metodologías sean buenas o sean malas. Todo depende de cómo se les utilice, ¿sí? O sea, yo soy científico social, sociólogo, antropólogo, sociólogo cualitativo. No me gusta de entrada, digamos, mucho el análisis cuantitativo, pero yo sería el último en desconocer que, digamos, el análisis cuantitativo puede ayudar a visibilizar muchas cosas, ¿sí? Entonces, si podemos visibilizar a través de métodos cuantitativos, pues utilicémoslos, ¿sí? Pero utilicémoslos de una forma política. ¿Por qué? Porque el hacer ciencia no es solamente una cuestión epistemológica, ¿sí?, de que si uno se atiene a las reglas o no, a las normas, a los cánones, sino que al mismo tiempo hacer ciencia implica cuestiones éticas, morales, políticas, posiciones políticas, éticas y morales, ¿sí? Ahora, desde luego, muchos de estos métodos posiblemente no sirvan, ¿sí?, porque están demasiado liados a, digamos, metafísicas occidentales que han causado precisamente el epistemicidio. Obvio. Todo depende de cómo se utilicen. Cuando yo digo que, digamos, métodos occidentales podrían servir para decolonizar, o sea, para visibilizar saberes ancestrales, de lo que estoy hablando es de que tenemos que tener un poco cuidado, ¿sí?, de qué nos sirve, qué no nos sirve en la práctica. Muchos de los métodos occidentales lo que tratan es de visibilizar, digamos, las leyes universales de la vida, de la sociedad, ¿sí? Esa es la idea de la ilustración, encontrar las leyes. ¿No? Presunto de que el mundo viene así como estructurado. El problema es que nosotros no lo sabemos todavía. Lo que toca hacer es abrir las cortinas, ¿no?, como un viaje, digamos, como el de Cristóbal Colón, ¿no?, un viaje geográfico, y entonces empezar a descubrir lo que no habíamos visto anteriormente a través de ciertas reglas metodológicas, o sea, descubrir estructuras. Bueno, esto nos ha llevado a, muchas veces, yo digo, distorsionar la realidad en claridad, ¿sí? Pensar que lo conocemos todo. No, señor, la cosa es mucho, mucho más compleja. ¿Qué métodos servirían para tratar de capturar esta complejidad, de trabajar con esta complejidad?
¿Qué métodos servirían para, digamos, encontrar conceptos nuevos que nos pueden ayudar a salir del meollo en el que nos hemos metido como planeta? Pues son métodos que, digamos, hacen de lado esta idea de que la realidad o las realidades vienen de forma estructurada. ¿Sí? Eso significa que tenemos que empezar a, no sé, como que a darnos cuenta que la vida es compleja, que hay diferentes maneras de conocer. Digamos, Santa Teresa de Ávila, por decir una cosa, ¿no? En el siglo XVI, llegaba al conocimiento de Dios a través de la penitencia, ¿no? del castigo corporeal, ¿no? Es una manera de conocer incorporada. ¿Sí? Otros tipos de conocimiento, por ejemplo, conocimientos chamánicos, ¿sí? que son conocimientos que se adquieren a través de la ingesta muchas veces de plantas alucinógenas, ¿sí? Que lo permiten a uno viajar para encontrarse con lo que quiere uno encontrarse, la verdad, según, ¿no? estos chamanes, y entonces venir y contar sobre eso. Entonces hay una infinidad de diferentes maneras de conocer. Entonces un primer paso es reconocer eso, que existen muchas maneras de conocer, no solamente una, ¿no? Y cuando digo una es la forma positivista, ¿sí? Occidental de conocer, de medir, pesar. Hay muchas más. Hay otra cuestión que tiene que ver con, digamos, el carácter de la realidad. ¿Sí? Digamos, la versión occidental de la ciencia, partimos del supuesto de que existe un mundo y diferentes perspectivas sobre este mundo, ¿sí? Un poco las diapositivas que les enseñé al comienzo, ¿sí? O sea, un papa puede ver el mundo de cierta forma, el rey lo ve de cierta forma, ¿sí? los diferentes, digamos, no sé, grupos en el mundo lo ven ¿no? Y los científicos lo ven de otra forma. Pero hay otra cosa, que uno podría decir también que, bueno, la realidad, ¿sí? Ese mundo único, universal, se da mediante las prácticas, ¿cierto? La realidad que nosotros conocemos aquí en Inírida es porque, digamos, estamos inmersos en ciertas prácticas de reproducir a esta realidad. Ahora bien, estas prácticas pueden cambiar. ¿Sí? Esa realidad puede cambiar, o sea, no estamos casados con la realidad. ¿Sí? Es como las feministas que en los años 70 decían que el género no era, digamos, así como que uno no estaba amarrado al género, ¿sí? Uno puede cambiar ese tipo de cosas. Entonces la realidad también se puede cambiar cuando cambian las prácticas. Ahora bien, el mundo está lleno de prácticas por todos lados, prácticas cambiantes. ¿Eso qué quiere decir? Que continuamente estamos produciendo realidades, así por decirlo de una manera, paralelas. ¿Sí? La realidad que enactúa, digamos, el clero, ¿sí? La realidad que enactúa, digamos, cierto sistema monárquico, la realidad de los pueblos indígenas, la realidad de estos, la realidad de aquellos, ¿no? La realidad de guerrilleros y guerrilleras, la realidad de Santos, la realidad de Duque, ¿sí? O sea, el mundo está lleno de realidades y eso hace la cosa un poco compleja, ¿sí? Porque entonces el siguiente paso es decir, bueno, si la realidad, digamos, si las prácticas cambian las realidades, cambian los mundos, entonces uno como científico, que está uno también con sus prácticas metodológicas, por ejemplo, uno está reproduciendo mundos o cambiando mundos. ¿Sí? Entonces, digamos, metodologías que intenten cambiar el mundo en una forma que ese mundo le dé cabida a otros mundos, como dirían los zapatistas, pues son metodologías chéveres, diría yo, decoloniales, ¿sí? Pero no necesariamente de proveniencia, digamos, indígena, ¿no? O sea, hay muchas metodologías que, bien utilizadas, pueden llevar a esto.
buenas metodologías que presuponen, que parten de la idea de que, bueno, siempre hay sesgos, como decía al comienzo, que la objetividad, la neutralidad no existe, uno tiene que, ¿no?, decir, bueno, yo estoy aquí, tú estás allá, este es el mundo que yo quiero producir, no es ese mundo que sí, yo estoy viendo que no me gusta, yo quiero producir otro. Sí, entonces eso implica que uno siempre está continuamente enfrascado como en batallas ontológicas, ¿sí? O sea, son luchas entre mundos, por así decirlo, luchas entre realidades. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, toca reflexionar, o sea, ¿por qué estamos investigando? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Sí? ¿Queremos o no queremos intervenir, digamos, en situaciones X que no nos gustan, que las queremos cambiar? ¿Sí? Ya no se trata de conocer un poco más sobre esa arañita o sobre ese murciélago, no, se trata de cambiar mundos, de interferir en cosas que no nos gustan. En mi caso, la antropología, la sociología, eso implica etnografía, o sea, exposición prolongada a grupos de gente, un poco así como el slow food, pero de una manera, digamos, no instrumental. O sea, no llegar y decir, bueno, yo quiero armar cierto argumento, entonces voy y, ¿no?, estoy ahí medio año, un año, 3 meses y saco mis datos y entonces voy y armo el argumento. No, se trata de dejarse sorprender, de dejarse afectar. Quizás la manera de decirlo es de empezar a ver el mundo desde otra perspectiva. Eso va en contra de los cánones, por ejemplo, de la sociología y antropología occidentales, ¿sí?, donde uno aprende desde, digamos, en el pregrado, que no, uno no tiene que dejarse infectar, ¿sí?, por el grupo de gente que uno está estudiando. Uno siempre tiene que tener esta distancia, digamos, analítica, metodológica, ¿sí?, para después poder llegar a un análisis más neutral, más objetivo. No, toca ensuciarse las manos. Toca utilizar todos los sentidos, toca cultivar sensibilidades. Sí, ver que, digamos, los mundos, por ejemplo, que muchas veces se romantizan, ¿no?, mundos indígenas, son mundos llenos de tensiones. ¿Sí? Los indígenas, digamos, aquí los puinabes son igual de cosmopolitas que un francés que vive en París, pero es diferente. ¿Sí? Entonces uno toca cultivar esas sensibilidades que tratan de entender diferencias, tensiones. ¿Cómo hacerlo? No hay fórmulas, simplemente no hay fórmulas. ¿Sí? Como dice la canción, caminante no hay camino, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, toca meterle mano a eso, como un mecánico a un carro que lo deja uno botado ahí en medio de la manigua. Bueno, pues ahí con lo que uno tiene, a darle. Un ejemplo, poco largo, ¿cuántos minutos tengo? 15. Bueno, sí, 15 yo creo que lo hago, lo voy a hacer rapidito. Sí, un trabajo que bueno, estoy haciendo ya desde hace unos 10, 15 años sobre cambio climático. Cuando cambio climático, entre comillas, llega al Amazonas. Cuando uno habla de cambio climático, entonces, bueno, ¿qué nos dicen los políticos? ¿Qué nos dicen los científicos? La mayoría de nosotros conocemos, ¿no?, la respuesta. Y es que, digamos, el cambio climático son cambios en la composición, ¿no?, atmosférica causados por la actividad antropogénica, o sea, la actividad de los hombres y de las mujeres, ¿sí?, consumimos demasiado, quemamos demasiado, etcétera, etcétera, y por la desaparición de sumideros de dióxido de carbono. ¿Sí? En este tipo de historias, digamos, el enemigo a vencer es el dióxido de carbono. ¿Sí? Un enemigo apolítico, no es de izquierda, no es de derecha, es simplemente una cosa que se llama dióxido de carbono, es el enemigo en este momento del planeta, en las versiones de los científicos y de los políticos. Bueno, cuando esto se traduce a un lugar como el Amazonas, entonces vemos
diagramas como este, ¿no? Por ejemplo, este es el río Amazonas y la variabilidad, digamos, en la altura de los niveles del río durante el año, durante el transcurso del año. Este río se le ha observado por casi 100 años, ¿sí? Entonces se tienen muchos datos y entonces se puede llegar a datos como, por ejemplo, bueno, promedio, digamos, en septiembre, ¿no? Agosto, septiembre, en el verano las aguas son muy bajas, pero en mayo, abril, las aguas son muy altas, ¿cierto? La diferencia puede llegar a ser como de 15 metros y por eso hablamos del bosque inundable. ¿Qué ha pasado? En los últimos 20 años, 25 años, se empiezan a observar, digamos, variaciones imprevistas en este patrón. Llueve cuando no tiene que llover, no llueve cuando tiene que llover, las aguas altas ya no son en mayo, sino que pueden ser en, digamos, febrero, pueden, sí. Entonces uno dice, bueno, pues eso está mal, toca cambiarlo a través de dos cosas, la mitigación, la adaptación, ¿no? ¿Qué implica eso? Bueno, pues crear instituciones que ayuden a mitigar, inventar tecnologías que nos inviten a adaptarnos. Estamos hablando de, por ejemplo, ¿no? Pago por servicios ambientales, es a la vez una técnica, tecnología, mercado, institución, ¿sí? Red Plus, ¿no? Reducción de emisiones, de deforestación y, ¿cómo se llama? Degradación, ¿no? Son, digamos, soluciones técnicas a problemas ambientales muy complejos. Pero conocemos más o menos esta idea. Bueno, ahora, aquí viene lo interesante. ¿Qué nos cuentan los paisanos, en este caso los ticuna con los que trabajo yo? Pues nos dicen cosas bien diferentes. Yo la primera vez que le pregunté al azar a una persona que estaba por ahí, le digo, oye, ¿y ustedes no han oído del cambio climático? Dice, sí. Ah, le digo, ¿y cómo está eso? Dice, no, sí, dice, el otro día vino un man con un bote y se llevó una gravilla de allá arriba. Y yo pensé, bueno, el tipo no me escuchó bien, ¿no? Entonces le repetí la pregunta, un poco más duro. Y él me responde un poco más duro. Es que el otro día pasó un man para llevarse una gravilla allá arriba. No, pues eso no es cambio climático. Ajá. Me tomó casi que 10 años entender esa frase. Ya cuando se empieza uno a meter en el asunto, entonces los indígenas le cuentan, sí, cambio climático, el mundo se está volviendo loco, el mundo enloqueció. Y ciertas cosas uno como occidental es capaz de captar, son fáciles, ¿sí? Se refieren a cuestiones naturales, imprevisibles, ¿no? Como por ejemplo, cambio en los patrones de lluvia, en las inundaciones, cambios en el comportamiento de los animales y de las plantas, y que los afectan de manera muy grave. Por ejemplo, cierto tipo de enfermedades se curan con dietas, y esas dietas de animales y de plantas solamente se dan en ciertas estaciones del año. ¿Sí? Entonces, enfermedades, o sea, la cura y la enfermedad aparecen conjuntamente en una temporada del año. Pero cuando empieza este tipo de cambios, ¿no? Que llueve cuando no tiene que llover, entonces pues ya no se dan cierto tipo de pepas, y entonces uno ya no puede tratar cierto tipo de enfermedades que a veces ya no están, pero a veces siguen estando allá esas enfermedades. Comportamiento de animales, por ejemplo, ¿no? Ese es muy grave. Yo la primera vez que fui allá fui en una época de aguas bajas. Entonces ahí estaba la quebrada de la Macayaco y entonces, bueno, pues vi que la gente pescaba. Yo preguntaba, bueno, ¿y eso es muy difícil? No, ese uno saca su malla, uno pesca y, bueno, listo. Cuando volví a ir, medio año después, eso estaba inundado. Y entonces uno decía, bueno, ¿y entonces cómo hacen para pescar, no? Porque eso es súper difícil. Ahorita los pescados están en el bosque, ¿no? Yo he visto, bueno, esta foto no es mía, pero están los delfines nadando en el bosque. ¿No? Muchos de ustedes que vienen acá conocen el fenómeno. ¿Por qué? Porque el delfín va detrás de los pececitos que están en el bosque buscando pepa. Y me dice la gente, no, Gerardo, precisamente cuando el nivel es alto es mucho más fácil pescar, ¿sí? Porque
Nosotros sabemos que al pescado X, por ejemplo el bocachico, le gusta mucho esta pepa. Al pintadillo, que es el valle rayado aquí, le gusta aquella pepa. No, el pintadillo no come pepa, perdón. La palometa, todos los diferentes pescados tienen dietas muy específicas. Entonces la gente, si tiene ganas de comer bocachico hoy, entonces coge la canoa y va a ese palo, porque ese palo está tirando pepa y coge el bocachico que quiera. Es como uno llegar al supermercado, abrir la puerta ahí del frigorífico y decir, bueno, yo quiero salmón, quiero panga, quiero lo que sea, ¿sí? Sumamente fácil. ¿Qué pasa con el cambio climático? Según ellos, que digamos, deja de llover cuando tiene que llover, ya no vienen las aguas, ya no suben, ¿no? Porque esto es importante, los palos que botan pepa, ellos saben que tienen que botar pepa cuando sube el nivel del río, porque es su manera de reproducirse, los palos, ¿sí? Porque ya los pececitos se comen las pepas y las dejan por allá, ¿sí? Y ahí sale después otro palo. Entonces, cuando, digamos, ya no se da esto, cuando la cosa es más irregular, ¿qué pasa? Que hay árboles que ya no botan pepa desde hace 3, 4 años. O botan pepa cuando, digamos, están las aguas bajas. Entonces llegan los pescados, la gente, ¿no? Los paisanos le dicen inmediatamente, es que el pescado tiene memoria. Ellos todos los años vienen y saben a dónde ir para buscar alimento. El problema es que con este cambio imprevisible, ¿no? de la altura de los ríos, pues llegan los peces cuando hay inundación y se encuentran con que no hay pepa, y entonces los pescados van para todos lados a buscar pepa, pero entonces ya el indígena no sabe dónde están, ¿sí? Porque esos están hasta sabe dónde, y entonces la gente pasa hambruna. ¿Por qué? Porque el pescado es la fuente de proteína principal con los indígenas en esa parte del Amazonas. Sí, entonces, digamos, consecuencias negativas, obvio, y hay muchas, pero ¿cómo así? ¿Cómo interpretar esto? Y ahí viene la gran diferencia con nosotros. ¿Sí? Lo anterior de los cambios naturales, hasta ahí uno entiende. Pero hay otro tipo de cuestiones más, digamos, de cosmovisión, de ontología. Y para explicárselas un poco, como se le explico a mis estudiantes, digamos, nosotros en Occidente pensamos que la vida nace en el océano, y ¿sí? Unas células, organismos unicelulares, después se juntan, se aglomeran, crean organismos más complejos, algunos de ellos se convierten en peces, algunos de ellos se convierten en anfibios, ¿no? Colonizan la tierra, se vuelven reptiles, unos se convierten en reptiles enormes, hasta que llega un meteorito y acabó con todo. Y ahí empezamos otra vez la evolución, ¿sí? Entonces, en la historia de Occidente, que es una historia a final de cuentas bíblica, nos encontramos con este tipo así como de árboles filogenéticos, donde hasta abajo aparecen los reinos más, digamos, simples, ¿no? Pasando por el vegetal, pasando por el animal. En el reino de los animales, ¿no? Están que los mamíferos, las aves, los reptiles, pero hasta arriba siempre están ¿quiénes? Los primates. Y hasta arriba de los primates está ¿quién? El hombre y la mujer. Interesantemente, y esta también es una historia bíblica, pero también científica, solamente el hombre tiene acceso al reino, digamos, de los objetivos, ¿sí? En otras palabras, solamente el hombre tiene objetivos. Lo que está debajo del hombre, y así lo dice la Biblia también, son recursos naturales, o sea, son recursos para cubrir las necesidades de los hombres y de las mujeres, ¿ya? Que uno, obviamente, dice la Biblia, tiene que cuidarlos, ¿sí? Pero esa es la idea. Entonces, la idea es... ¿Está bien el sonido? Sí. La idea es que, digamos, las relaciones entre hombres y mujeres y recursos es una relación instrumental, ¿ya? No así con los indígenas. En las mitologías indígenas, estos árboles son bien diferentes. Muchos pueblos amazónicos, no todos, tengo que decir, tienen mitologías tipo que, digamos, los espíritus, los grandes chamanes, los dioses, crearon a los hombres. En el caso de los ticuna, los pescaron del río, ¿no? Con una yuca, los dioses. Entonces, estos hombres empiezan a poblar la tierra, pero por razones diversas, que pueden ser guerras chamánicas, castigos por parte de los dioses,
digamos, ciertos hombres empiezan a ponerse así como máscaras, como trajes diferentes. ¿Sí? Entonces, hay hombres que se ponen un traje de tapir, de danta. Hay otros hombres que se ponen traje de anaconda. Otros hombres que se ponen traje de árbol, de un palo. Otros hombres son piedras, otros hombres son agua, otros hombres son viento, etcétera, ¿sí? Interesante en toda esta historia es que las relaciones entre hombres y estos hombres disfrazados son relaciones sociales. Ahí uno tiene que tener mucho, mucho cuidado, son relaciones diplomáticas. ¿Sí? Si yo empiezo a coger mucho de esto, entonces, antes de que cante un gallo, ¿sí? La gente de la danta se me va a rebelar y nos van a matar a nosotros. O el río nos va a matar. O un cataclismo, ¿sí? Eso es otro tipo, digamos, de relación con el entorno. Entonces, digamos, en su mundo, los ticuna, ellos, para complejizar un poco la cosa, ¿no? Y así uno le van contando con el tiempo. Esta es una ilustración del profe Abel Santos, un ticuna también amigo mío. Ellos dicen el mundo que tienen ustedes los blancos es muy sencillo, es un mundo, digamos, unidimensional. El mundo de nosotros tiene diferentes, digamos, como pisos. ¿Sí? Entonces está el piso que se creó hace mucho tiempo de, digamos, gente que es imperfecta. Animales imperfectos, animales, gente que no tienen ano y que por lo tanto no necesitan comer. ¿No? Siguieron jugando los chamanes, apareció otro mundo que todavía existe, ¿sí? En el inframundo, hasta que llega el mundo de nosotros, donde estamos acá, es el mundo que conocemos, pero arriba de nosotros hay mundos más perfectos también, ¿sí? Con entidades. Y entre los diferentes pisos, entre los diferentes mundos, hay relaciones todo el tiempo. Y los chamanes se encargan, obviamente, de negociar entre los diferentes mundos para que haya equilibrio. Este mundo, los ticuna lo ven en realidad como una fruta. O sea, estos diferentes niveles dentro de este mundo lo ven como una fruta. La fruta del umarí, no sé si la conozcan acá. El umarí es como un mango, más o menos. ¿Sí? Entonces, este umarí, si lo coloco uno sobre la mesa, inmediatamente caería. La cosa es que no cae, ¿por qué? Porque por abajo, este mundo está conectado con una boa gigante, una anaconda, Nogatu, que está conectada con la boca, con la parte de abajo de esta fruta, del umarí del mundo, ¿sí? Del universo, por así decirlo. Y los diferentes pisos están así como sostenidos por una columna vertebral, esta cosa negra que vemos ahí, que es el río Amazonas. Entonces esta boa gigante está conectada con el río Amazonas y le mete presión, y esta presión es la que hace que el mundo no se caiga. Entonces, cuando las relaciones, bueno, el cambio climático, para no confundirme, ¿qué pasa? Cuando la boa está tranquila, ella aspira aire, chupa agua. Y después de un rato, ella la suelta, o sea, expira. Y ahí el agua sube. Y eso lo hace unas cuantas veces al año, entonces el agua sube y baja. Ahora bien, si las relaciones entre individuos en un nivel o entre niveles están malas, entonces la boa se siente mal. ¿Sí? Porque la cosa no está en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa cuando un animal está excitado, cuando se siente mal? Empieza a respirar de forma irregular. ¿No? Y es el cambio climático. O sea, como loco, ¿no? Y claro, para un occidental pues sería muy fácil decir, bueno, pues está interesante la historia, pero eso no es la verdad, no es la realidad. Ajá. Pero creo que el profe Antonio ayer ya refería también, ¿no? Haciendo alusión a otra cita, que digamos, que si es verdad, no es verdad. Si los ticuna creen que eso es verdad, entonces van a organizar su sociedad, su vida, sus costumbres, de tal forma que cuentan, que toman en cuenta, digamos, sus creencias. ¿Sí? Es como, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en México, ¿sí? Que si la Virgen de Guadalupe en realidad existe o no existe,
Pues es una pregunta que no. O sea, lo importante es que, o sea, el real milagro es que durante, digamos, el mes de diciembre llegan 7 millones de feligreses, ¿no? Que caminan, bueno, se arrastran durante 1,5 kilómetros, ¿no? De rodillas para ir a visitar a la Virgen, porque creen en ella, ¿sí? Y su vida la organizan alrededor de estas creencias. Así también los ticunas, así también nosotros. Todos somos en ese sentido como igualitos. Entonces, ¿qué lectura le dan ellos a todo esto? O sea, ¿por qué se dan... ¿por qué se da esta ruptura entre relaciones sociales, que son sociales, y no son relaciones instrumentales, sino sociales entre entes que viven en diferentes mundos o viven en el mismo mundo? Se dan por varias cosas. Baldíos, extracción de recursos, o sea, la gravilla a la que me refería, conflicto armado, que todos conocemos, los cultivos ilícitos, sistema de salud y de educación que llegan de fuera, o sea, la ruptura de la cultura de uno, el dinero. Muchos paisanos tienen un problema inmenso con el dinero es el diablo, toca gastarlo rápido, deshacerse de él, relaciones de propiedad, ese tipo de cosas. Es la lectura que le dan ellos a la ruptura de las relaciones, digamos, cósmicas. Bueno, entonces, obvio que cuando los políticos y los científicos le dicen a los paisanos, bueno, aquí lo que necesitamos para arreglar el problema de cambio climático es pago por servicios ambientales o Red Plus o una cosa de ellas, los indígenas dicen, ¿qué? ¿Ah? ¿Sí? Viceversa, también, cuando el indígena dice, no, nosotros tenemos que arreglar estas relaciones sociales entre diferentes entes conjuntamente, ¿sí? Con el Estado, con las organizaciones no gubernamentales, todo el mundo está invitado a arreglar el mundo, pues los científicos y los políticos se ríen. ¿Sí? Bueno, para finalizar, ¿tengo un minutito, dos? Uno. Bueno, rápido podemos hablar después de esto. O sea, este tipo de trabajo que yo lo hago con gente ahí con ticunas, ayuda a ellos a un proceso de reflexión, ¿sí? De hacer memoria conjunta, de empezar a contar historias, ¿sí? De rescatar con los jóvenes, de estarles contando. Les ayuda también a cantar, les ayuda este tipo de conocimiento que estamos así como rescatando de forma conjunta ahí en la comunidad y con otras comunidades también, a redescubrir, digamos, memoria, a volver a meterle aliento, digamos, a ciertos, ¿cómo se llama? Lo tenía anotado ahí, a veces me equivoco. Rituales, ¿sí? que por ejemplo el del pelazón, que sí, se le ha metido mucho motor los últimos años, les permite también empezar a reclamar cierto tipo de cosas, ¿sí? Ante el Estado, ¿sí? Porque digamos esto los vuelve conscientes, este tipo de estudios, de que bueno, es que, o sea, lo estamos perdiendo todo debido a que nadie nos está ayudando, entonces les está permitiendo este conocimiento clamar por lo que ellos necesitan para armar su mundo, y les permite también, a través del tiempo, probablemente, a curar su mundo, ¿sí? El problema es que no lo pueden hacer solo, lo necesitan hacer con muchos otros. Finalmente, creo que esta es la última diapositiva, lo que arroja este tipo de estudios, utilizando metodologías así un poco como diferentes, es que estamos hablando de mundos diferentes. El gran reto es conectar, digamos, el mundo de la política, el mundo de la ciencia occidental, los conocimientos ancestrales, ¿sí? ¿Yo cómo lo hago? Bueno, pues enseñándole a mis estudiantes que esta es la tarea para el futuro. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.